Buenas tardes, compañeros y profesor. Bueno, mi nombre es Nixon Camacho Gómez. Hoy les voy a estar hablando, el primer tema va a ser ciudadanía y globalización, los límites de la nacionalidad. Se dice que la ciudadanía ha ido vinculada a la nacionalidad, o sea, es un estatus atribuido por el Estado a los que tienen su nacionalidad. Hoy es necesario seguramente replantear esta vinculación. Las migraciones son inevitables y en los países del ámbito europeo las poblaciones de origen no comunitario tienden a estabilizarse de forma permanente. Se plantea una cuestión de exclusión político-legal de una población a la que no se reconoce una gran parte de los derechos que se configuran en la ciudadanía, a pesar de que se trata de personas que residen indefinidamente en este territorio e incluso a veces han nacido ahí. Tampoco los ciudadanos europeos que no tienen nacionalidad del país donde residen están equiparados a, en derechos con los nacionales, a pesar de la proclamación de la Unión Europea. La globalización comporta no solo la existencia de territorios tendentes a la unificación económica y política en ámbitos supraestatales, sino también la revalorización de las entidades subestatales, ciudades y regiones, como el ámbito socioeconómico y sobre todo de autogobierno y de cohesión social y cultural. A más globalización, más relativiza el soberanismo de los estados, más oportunidad tienen las regiones y las ciudades para fortalecerse y más necesitan las ciudades tener poderes políticos próximos y ámbitos significativos de identificación cultural. En este contexto no tiene que sorprender el renacimiento de las nacionalidades integradas en un solo estado. Hoy los ciudadanos ya no pueden identificar solamente con un ámbito territorial, salvo que los excluya y se tenga que refugiar en él, lo cual a su vez conlleva la tentación del fundamentalismo y del ser a su vez excluyente. La ciudadanía como conjunto de derechos y deberes no se puede limitar a un solo ámbito llamado Estado, aunque se autodefina como Estado-nación. Es posible separar nacionalidad de ciudadanía. En el ámbito europeo sería suficiente establecer una ciudadanía europea que atribuya los mismos derechos y deberes a todos los residentes en cualquier país de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad. Sería suficiente añadir el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, que declara que son ciudadanos europeos los que poseen la nacionalidad de un país de la Unión Europea. Un segundo apartado también accederá a la ciudadanía europea todas las personas que tengan residencia legal en un país de la Unión Europea y que así lo soliciten. El estatus de la ciudadanía del ciudadano europeo debería igualar los derechos civiles, políticos y sociales de todos los residentes de la Unión Europea, lo cual ahora no ocurre. Y en el caso de los ciudadanos europeos que no disponen prácticamente de los derechos políticos, si residen en un país de la Unión Europea distinto al de su nacionalidad. Los no europeos comunitarios tienen la diversidad de estatus de países que han solicitado el ingreso a la Unión Europea, de miembros del Consejo de Unión Europea, Consejo de Europa, de países que tienen alguna relación especial con el país de residencia. Bueno, del siguiente tema les voy a hablar, se llama ciudadanía y sociedad fragmentada. La ciudadanía tal como se configuró en el siglo XX se basaba en el conjunto de premisas que actualmente hay que relativizar, como son la homogeneidad de los grandes grupos sociales y la existencia de un modelo único de familia. Hoy en cambio vemos cómo fragmentan las clases sociales surgidas de la revolución industrial, cómo se multiplican los grupos de pertenencia de cada individuo y cómo aumenta la necesidad de responder demandas individualizadas. Otra es la pérdida de confianza en la economía para garantizar el trabajo, remuneración básica y expectativa de movilidad social ascendente en la educación para reducir las desigualdades sociales y dar los medios básicos para la integración social. Otra también es que tampoco se puede confiar en la progresiva desaparición de la marginalidad y la inserción del conjunto de la población en un sistema de grupos escalonados y con las instituciones a partir de la familia, la escuela, el barrio, el trabajo, organizaciones sociales y políticas, ciudad, nacionalidad, todo ordenado para una evolución previsible
ritos de pasaje y estabilidad relativa de la organización social. Hay que definir los sujetos ciudadanos, sus demandas, las relaciones con las instituciones, las políticas públicas adecuadas para reducir las exclusiones. Por ejemplo, no se puede tratar a los sin papeles, por así decirlo, a la población drogadicta, a los jóvenes o a los niños marginados, a las mujeres golpeadas y sin recursos propios, a la de gente mayor sin rol social, a los desocupados estructurales permanentes, etc., con los medios tradicionales del estado de bienestar desarrollado, o sea, con la escuela, asistencia social, policía, etc., que actúan como modelos uniformistas y procedimientos reglados. Cuarta conclusión, los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos que el pasado y se tienen que adecuar a la población mucho más complejos en el pasado y se tienen que adecuar a poblaciones mucho más diversificadas e individualizadas. La globalización no demanda establecer cartas de derechos universales estructurales, representativas de la regulación y participación en ámbitos supraestatales y políticas públicas que garantizan estos derechos en estos ámbitos. Pero también es más necesario que en el pasado el reconocimiento de los derechos en ámbitos de proximidad, la ciudad o región que deben asumir los gobiernos locales o regionales y que requieren multiplicar los mecanismos de participación ciudadana.